Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, economista Jaime Carrera, para hablar de la parte económica y también de temas vinculados con decisiones del Ejecutivo, como fuera el anuncio del presidente que confirma lo que había prometido, la reducción del 12 al 8% al IVA, con ocasión del próximo feriado de Carnaval. Vamos a iniciar con Jaime Carrera esta primera decisión. ¿Cómo marca este anuncio del presidente en las condiciones que hemos señalado, partiendo de un hecho? El presidente hizo este anuncio precisamente el martes sobre el tema. Y tenemos, por ejemplo, ahora en la ley que se acaba de aprobar por el Ministerio de la Ley en diciembre del año pasado, la facultad que tiene el presidente de bajar el IVA del 12 hasta el 8% para determinados días del año. El primer ejercicio va a ser en Carnaval, donde tendremos un feriado de 4 días y para estimular el turismo local bajaremos el IVA hasta el 8% durante esos 4 días a efecto de dinamizar este sector. Bien, saludamos a Jaime Carrera. ¿Cómo analiza este anuncio del presidente? Y luego hablaremos del contexto tan importante de la economía ecuatoriana. Jaime, muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a la audiencia. Bueno, el anuncio del presidente, sin duda que en alguna medida va a ayudar a la activación del turismo. Reducir el IVA del 12 al 8% son 4 puntos. Si una persona gasta $100 en el turismo, en vez de pagar $12 por el consumo de 100, pagaría 8. Tendría un ahorro de $4 por cada $100 de gasto. Es un incentivo para el turismo. En general va a ayudar de alguna manera a que en esa fecha quienes puedan viajar o deseen viajar tengan cierto ahorro y el sector turístico, que ha sido severamente golpeado por la pandemia, va a tener algún aliciente y algún incentivo para activar la economía. Pero en el conjunto de la economía significa pasar dólares de un bolsillo a otro. La masa de dólares del Ecuador no va a crecer, es decir, el conjunto de dólares en la economía sigue siendo el mismo. Entonces lo que hace es trasladarse dólares de un bolsillo a otro. Pero en general la decisión del gobierno facultada en la última ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal es positiva para que de alguna manera el turismo y la economía se active. Ahora bien, vamos a tener una real dimensión de la actividad económica en este año al compararla con el año anterior, que fue un año en cierto modo más normal, porque comparar el año 2021 con el 2020 en cuanto al crecimiento que se ha anunciado del 4%, es atípico, ¿no? Es una suerte de rebote. Entonces, el real comportamiento de la economía lo vamos a ver en este año comparado con el año anterior, que fue un año más normal dentro de la pandemia. Sin embargo, van a continuar las restricciones y las limitaciones. En ese contexto, Miguel, para quienes tienen la posibilidad de viajar y de hacer turismo, sin duda que va a ser un aliciente importante que va a significar que la gente viaje más, llega a turismo interno, pero siempre está de por medio la restricción del Omicron y todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? Claro, si estamos en una pandemia, esto ha sido una limitación, precisamente estamos viviendo por este crecimiento de las últimas semanas y que también por lo que sucediera el relajamiento del mes de diciembre. En todo caso,
¿qué va a generar para el Estado? Habrá una reducción ligera de ingresos por la reducción del IVA. Sin embargo, esto se compensa con el crecimiento de las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas. Claro, habría que pensar una reducción de ingresos. En qué medida esto va a impulsar el turismo en carnaval? Eh, no se sabe en años anteriores cuánto significó este flujo de turistas en dólares, ¿no? Digamos que sean 50 millones de dólares que se mueven en turismo. Allí la pérdida de ingresos por IVA puede ser un monto no necesariamente significativo y podría compensarse de alguna manera con el aumento del consumo del turismo en esas fechas, ¿no? Yo creo que entre las sumas y restas los impactos no van a ser muy importantes, pero sí simbólicamente puede hacer que el turismo y la gente se motive a viajar por esas fechas, ¿no? Pero digamos que si una persona viaja los 4 días o 3 días o 2 días y 3 noches y gasta alrededor de unos $100 diarios, $400, el Estado dejaría de percibir en $400 $12 de IVA, pero si personas viajan, si aumenta el número de personas que viajan, a su vez ese pago más ampliado del IVA del 8% podría compensar la pérdida. En cálculos netos no va a ser muy importante, realmente no va a ser muy importante. Parecería que va a ser un tema más simbólico, ¿no? Ahora, más allá de esta decisión que viene a cumplir lo que el presidente ofreciera y lo que señala y deja esta posibilidad de la ley, la reforma tributaria, el presidente Guillermo Lasso anunció este martes que en su viaje próximo a China va a separar la contratación de petrolera, los contratos petroleros, con el tema de la deuda y los créditos. ¿Cómo ve esta perspectiva Jaime Carrera en el manejo de la política económica del Ecuador? A ver, hay elementos muy importantes que en el Ecuador hay que tomarlos en cuenta en el futuro para el fomento de la actividad económica, para la solución de los temas fiscales y para tratar de reducir de algún modo las inmensas necesidades de financiamiento que tiene el fisco, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Ecuador necesita institucionalizar fundamentos económicos y del manejo fiscal en el futuro para que vengan inversiones, para que pueda lograrse un sólido camino de sostenibilidad fiscal. Mira, Miguel, que en este momento, a pesar de un precio del petróleo de $85 del barril, el riesgo país está en alrededor de 840 puntos. Y a pesar generalmente el riesgo país se ha reducido cuando suben los precios del petróleo, pero al momento no está ocurriendo eso. Lo que quiere decir que los mercados y los agentes económicos perciben que aún resta mucho por hacer para consolidar institucionalmente unos fundamentos sólidos de la economía y del fisco, atraer inversiones, a fomentar exportaciones y hacer que el camino de la sostenibilidad fiscal sea más viable, sea más sostenible. En ese contexto, lo que pretende el gobierno y el presidente Lasso está en la dirección correcta, de negociar con China, tratar de desligar ese vínculo que hay entre la exportación de petróleo comprometida con China y el pago de la deuda con China a través de ese colateral es un aspecto importante, el uno de los aspectos. El otro es el peso de las amortizaciones de los créditos chinos en los próximos años, que van a ser importantes. Pero la intención es saludable.
El punto es cuán factible va a lograrse esto. Mira, Miguel, si los préstamos chinos estaban o están atados a la venta del petróleo, a determinado nivel de venta del petróleo con China, ¿no? Esa vinculación hace que China se asegure el pago de los créditos, tanto de la amortización como del interés. Es por eso que parte de esa venta de petróleo colateralizada en China se ubica en un banco X, creo que en Panamá. De allí los chinos toman parte de la venta del petróleo, se pagan el servicio de su deuda, es decir, su amortización de intereses, y la diferencia le entregan al país. Y además tiene que existir en esa cuenta de canje, de depósito de las ventas de petróleo para pagar el servicio de la deuda de los préstamos chinos. Tiene que haber una suerte de encaje, de valor en esa cuenta que siempre tiene que permanecer allí para garantizar el pago de los préstamos. De allí que la negociación no es fácil, porque supongamos que con China se logra que el petróleo se libere y el Ecuador pueda disponer de ese petróleo que está comprometido hasta el 2024 y lo pueda vender en el mercado de spot a otros precios. ¿Cómo va a percibir, cómo se va a garantizar China el pago de la amortización de esos créditos si ya no hay el colateral del petróleo? Porque inclusive esos créditos que están a una tasa del 5 o 6%, tienen esa tasa porque el colateral del petróleo les asegura el pago. Pero si se desvincula el colateral del petróleo con el pago de los créditos chinos, Va a subir la tasa de interés. y no hay exactamente, no hay esa garantía, entonces quiere decir que la tasa de interés tendría que subir para que de alguna manera responda a la situación del país. Y por otra parte, si ya se desvincula, ¿cómo en ese entorno hacer que se alargue el plazo del pago de las amortizaciones para aliviar las necesidades de financiamiento del país? Es decir, es una situación que tiene que manejarse con mucho rigor, y habría que ver hasta dónde China va a flexibilizarse en esto y en el entorno, porque mira tú además, el año anterior, el gobierno anterior logró que ciertos pagos de amortizaciones de los préstamos chinos se posterguen, pero en una situación, eso logró en el 2020, en una situación de extrema gravedad. Pero ahora, de alguna manera, la situación fiscal es mejor, no óptima, porque los precios del petróleo están elevados por una parte y hay la reforma tributaria por otra parte. Entonces, las intenciones del gobierno son buenas, están en la dirección correcta. Y ojalá esperemos que se logre algo de esto, que es muy importante, liberar el vínculo, pero tiene sus complejidades. Porque además, mira tú, que los precios de venta del petróleo a China, ¿no? Con una fórmula que existe, le dan a China una ventaja de alrededor de $3 adicionales en relación al precio del mercado, ¿no? Entonces, al liberar eso, China también dejaría de percibir ese valor adicional que tiene, porque lo correcto sería venderle a China a un precio del petróleo que esté un poco ligado a las ventas de spot. Pero la fórmula de cálculo de la venta del petróleo a China es otra y le da una ventaja adicional, se dice de alrededor de $3. Entonces la situación, esta negociación no es simple, es compleja. Es lo que óptimamente el Ecuador debe perseguir, sí, pero habría que ver qué resultados están ya considerando todos estos aspectos, y además el otro entorno que se pretenda manejar con China, el acuerdo comercial y el tema de las vacunas y todo este conjunto de cosas que habría que analizar en la negociación. Pero no es una negociación fácil y tiene muchas limitaciones.
A sabiendas, Jaime, que el peso específico de la deuda, lo que tenemos con China, es alto, alrededor de los 5.000 millones de dólares. Sí, pero incluso en el contexto, mira Miguel, en el contexto de la deuda, el gobierno acá publicó hace unos meses y está publicando, en cierto modo, el valor real de la deuda pública, ¿no? Algo que en tus programas lo hemos venido diciendo, que hay cosas que no están en la deuda, que hay que transparentar esto. Se ha avanzado de manera importante en esto. Pero si la deuda externa total, con las nuevas publicaciones que hay, y la deuda interna es de 73.000 millones de dólares, ¿no? Incluidos certificados de tesorería, incluido deudas de presupuestos de años anteriores, incluido más de 2.000 millones de las cuentas estas de fondos de liquidez que se usan, de los saldos de las empresas que usan el tesoro cuando no tiene dinero. Esto te da una dimensión diferente de las necesidades de financiamiento del país y de la deuda, ¿no? Y dentro de esto, la deuda externa de 43.000 millones de dólares que existe, de esta deuda total, 18.000 millones, casi 19.000 millones son de los multilaterales, BID, Banco Mundial, CAF, donde poco se puede hacer. Luego, casi 18.000 millones son deudas de los bonos reestructurados, que ya se reestructuraron, entonces no hay nada que hacer en eso, ¿no? Y la deuda con los bancos, con bancos entre los que están algún banco chino, es alrededor de 1.000 millones de dólares. Y la deuda con gobiernos, con los gobiernos, es alrededor de 5.000 millones de dólares. De allí, 4.500 corresponden a dos bancos de China, 2.100 millones al Banco de Desarrollo de China y al Exim Bank de China, 2.400 millones de dólares. Eso es lo que el Ecuador podría intentar hacer, que el plazo de vencimiento de estas amortizaciones se alargue, se alargue en el tiempo, porque el pago de estos dos créditos va a ser fuerte entre los próximos años, 2022, 2023, 2024. Entonces, alargar esos plazos le puede aliviar de alguna manera el pago de amortizaciones y las necesidades de financiamiento anuales. Pero este alargamiento de plazos tiene las dificultades que acabamos de describir, porque tienen que verse en el entorno del riesgo país del Ecuador, de las tasas de interés, de la vinculación con el petróleo y todo este conjunto de elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, no va a ser fácil esto. Ya en la deuda externa, Miguel, tiene pocos espacios el Ecuador para reducir el peso de esas amortizaciones. El único espacio que le está quedando al Ecuador efectivamente es este de China, pero tiene las complejidades de esta deuda y el vínculo con el petróleo, las tasas de interés, lo que obtiene China de ganancia en estos préstamos y en general el entorno del riesgo país y la nueva situación que vive ahora el Ecuador. Economista Jaime Carrera, escuchamos también al presidente que no solo por estas negociaciones, dadas las condiciones que estamos viviendo, pudiera ser más difícil el avance de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sin perjuicio de que el Ecuador viene cumpliendo. Esto pudiera dilatar la entrega de recursos que tiene pendiente y que ha ido cumpliendo el Fondo Monetario Internacional. No, más bien, esto está al margen del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo tiene otras dimensiones y tiene otro tipo de restricciones. ¿Por qué? Porque la revisión del mes de diciembre del año anterior, del acuerdo con el fondo, se dilató y los préstamos que debían fluir en diciembre del año anterior, que eran 700 millones del fondo y 700 millones del Banco Mundial, no fluyeron. Y aún este momento se desconoce cuándo va el Fondo Monetario a terminar esa revisión y cuáles van a ser las cifras definitivas. Esto tiene otras causas, Miguel. Una de esas es las cifras del Seguro Social. Lo que está incluido en el acuerdo con el fondo en cuanto
a la seguridad social no es real. Es decir, en el acuerdo con el fondo se ubicó una cifra de superávit de las seguridades sociales cercana a los 2.000 millones de dólares para este año y el año anterior algo menor. Eso no es real. Es decir, el seguro social no tiene superávit. O sea, el seguro social le falta dinero e inclusive el valor que se ubica en el acuerdo con el fondo en cuanto a la seguridad social por el gasto en remuneraciones. No llega ni a 80 millones de dólares y el Seguro Social gasta como 900 millones en sueldos. Entonces, eh, ubicar con realidad las cifras del Seguro Social en el acuerdo con el fondo, esa es una tarea que hay que hacerla. Pero si se ubica esa realidad del acuerdo del Seguro Social en el acuerdo con el fondo, en el conjunto del sector público no va a haber superávit, va a haber déficit. Y esa es la realidad, ese es un punto. El otro punto que tiene que redefinirse en el acuerdo con el fondo es cómo van a quedar las cifras en realidad y las metas fiscales. ¿Cómo quedaron el año anterior y cómo van a quedar este año? Ya con la reforma tributaria, con la congelación de los precios de los combustibles y en general todo, cuál va a ser la evolución de la situación fiscal, tanto en el presupuesto del Estado como en el conjunto del sector público, con cifras que sean más reales, que sean más responsables y que reflejen la realidad del país. E inclusive que las cifras que se ubiquen en el acuerdo con el fondo le digan al país con realismo cuán factible, cuál va a ser el déficit real de este año, tanto en el presupuesto como en el conjunto del sector público, cómo se van a cubrir las necesidades de financiamiento de este año, el año anterior ya está concluido, y esas necesidades, y cuán factible va a ser que esas necesidades se cubran con créditos de los multilaterales y qué más tendría que hacer el Ecuador para, para cubrir esas necesidades de financiamiento, porque si el déficit, aún con la reforma tributaria en este año y aún con precios del petróleo más elevados, puede oscilar entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Y a eso agregamos el pago de amortizaciones como cerca de 5.000 millones de dólares, los CETES que ahora están en la deuda pública, más de 2.500 millones de dólares, el pago de las necesidades de liquidez, que son como 2.000 millones, las deudas atrasadas de los presupuestos de años anteriores y los vigentes, que suman más de 3.000 millones de dólares. Entonces, todo este conjunto de necesidades de financiamiento tiene que administrarse con rigor y realismo en las nuevas cifras y en el acuerdo que tiene que continuar en este año, ¿no? Entonces, allí hay mucho trabajo por hacer. Yo esperaría que las cifras que se muestren en la última revisión que está por concluirse del fondo, lo que se cerró el año anterior en el sector público en el presupuesto y lo que se espera en este año, tengan realmente absoluto rigor, se incluya lo que se debe incluir, se transparente lo de la seguridad social y se le diga al país con absoluta claridad cuál va a ser el déficit, las necesidades de financiamiento y cómo se van a financiar estas necesidades, tanto con préstamos del fondo de los multilaterales como por otras fuentes de financiamiento que se van a necesitar, cómo va a evolucionar la deuda con el seguro social, las deudas atrasadas acumuladas del año anterior y de años anteriores. Es decir, esperaría que realmente en la revisión de diciembre y en las cifras que se publiquen, no sé, tal vez en febrero de este año, se le diga al país con más realismo la situación fiscal del Ecuador y la capacidad que tenga el país en el futuro de encontrar con solidez la senda de la sostenibilidad fiscal. El tema de las cifras, sin dejar de reconocer que en este gobierno ha mejorado esa fluidez de alguna manera, hay deudas pendientes, como bien ha señalado Jaime Carrera, el tema en la relación con el Fondo Monetario Internacional, las cuentas del Seguro Social, pero ni siquiera
entre el gobierno y el Seguro Social hasta hoy se ponen de acuerdo y año tras año se acumulan esas deudas, que en algún momento esto puede explotar, dado que el IES, por la mala gestión que ha tenido durante las últimas décadas y años, simplemente lo que está acumulando, está reduciendo hasta llegar a una condición extrema, fondo de pensiones, fondo de salud, y las deudas se acumulan. ¿Cuándo el país debiera conocer, cuando se ha anunciado, siempre preguntamos a las autoridades del gobierno, sí, hay una comisión del IES y del Ministerio de Finanzas, pero no hay acuerdo? Quizás la dimensión de las deudas impide arreglar, transparentar esto y buscar soluciones que, por cierto, no son fáciles, son extremadamente complejas, Jaime. Pero mira, Miguel, es que es lamentable para el país lo que ocurre, ¿no? La Asamblea creo que hace poco ya le envió, lo va a enviar, un proyecto de ley que contribuye a transparentar las cifras de la seguridad social, ¿no? Pero es inadmisible que en un país, aún existiendo leyes, porque hay ley de flujo de información, hay la ley de finanzas públicas que obliga a dar la información, y la sociedad no tiene información adecuada de la seguridad social. Es decir, no es posible, no es posible. O sea, no es admisible por todo el Ecuador que no sepamos todos los meses, día a día, cuáles son los ingresos de la seguridad social, cuáles son los reales gastos de la seguridad social, cuál es el monto total de los fondos de la seguridad social, cuánto cada mes la seguridad social gasta, cuánto usa de los fondos, cuánto desinvierte, cuál es la realidad de todos los fondos, que son como 7, 8 fondos. Es decir, el director del IES creo que dio una rueda de prensa ayer o anteayer y dijo, el fondo de pensiones tiene 6.000 millones y es cierto, algo de eso tiene, y se sigue desinvirtiendo 2.000 millones anuales en 3 años, ya no hay ese fondo. Sí, pero ¿por qué el Seguro Social? ¿Y por qué el Ministerio de Finanzas, que administra todas las cuentas públicas, no le obliga a la Seguridad Social a decirle al país su realidad mes a mes, día a día, todas las cuentas claras? Porque incluso como acabamos de analizar, Miguel, esta falta de claridad en las cuentas dificulta el administrar todas las cuentas públicas y el acuerdo con el Fondo Monetario. Y el Ministerio de Finanzas, según la nueva ley de ordenamiento fiscal aprobada hace algún tiempo, tiene la obligación de administrar todo el sector público y de pedir información y de decirle al país toda la información de todo el sector público no financiero. Entonces, ¿cómo la sociedad puede asimilar la real dimensión del problema de la seguridad social y del fisco si no tiene información fidedigna y confiable mes a mes? Esa es una parte, Miguel. Y la otra, para arreglar los problemas de la seguridad social, hay dos factores importantes. Uno, que tiene que haber sostenibilidad en las cuentas públicas para que el Estado le entregue el 40% de las pensiones cada año en efectivo. Pero eso no es suficiente. La otra es las reformas estructurales de la seguridad social, que lo hemos hablado. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa necesariamente por ver la edad de jubilación, por ver el cálculo de las pensiones jubilares, por hacer que se aporte más en cuanto a aporte personal y patronal? Porque si no, ¿cómo se arregla la falta de flujo y el déficit actuarial del Seguro Social? Esas dos cosas son importantes. La sostenibilidad fiscal por un lado y la sostenibilidad del IES por otro lado. Ahora, en cuanto a las deudas, vamos a distinguir dos cosas, Miguel. Tomemos en cuenta el presupuesto de este año. El Seguro Social dice que por el 40% de pensiones en este año deberían ubicarse en el presupuesto alrededor de 2.500, 2.600 millones de dólares. Y en el presupuesto están 1.500 millones. Ya. Entonces, si el gobierno o en los presupuestos se ubica 1.500 millones de dólares y a fin de este año
no se pagan los 1.500 y se paga alrededor de 500, porque el año anterior quedaron debiendo como 900. Lo que dentro del presupuesto no se paga, Finanzas tiene registrado como deuda al Seguro Social. Pero la diferencia entre lo que pide el Seguro Social y lo que se presupuesta, que en este año son alrededor de 1.000 millones, esa diferencia se acumula aparte. Entonces, hay dos problemas allí. Una, que dentro de lo que presupuesta el Estado en el presupuesto público para el 40% de pensiones, no se paga cada año y se acumula una deuda registrada por Finanzas. Jaime. Y la diferencia, perdón, Miguel, entre lo que pide el Seguro Social y lo que se presupuesta, esa se va acumulando año tras año, otra deuda inmensa. El Seguro Social dice que se debe más de 8.000 millones. Entonces, todas estas cosas tienen que administrarse con rigor y el país tiene que tener absoluta claridad y estar enterado de todo esto, ¿no? Jaime, sin datos concretos al día, ¿cómo se puede analizar un plan para arreglar la situación del Seguro Social ecuatoriano? Ni una ley va a arreglar, siendo importante y una deuda pendiente desde hace muchos años. Y un tema importante, daría la impresión cuando uno revisa la historia reciente, es que los diferentes gobiernos, las diferentes autoridades de finanzas y del Seguro Social ecuatoriano, al final del día no tienen una decisión política para sentarse y arreglar, dada la dimensión enorme del problema y la acumulación de las deudas. Y lo que hacen es patear la pelota hacia adelante hasta que esto estalle la bomba, Jaime. Sí, este es un problema ya secular, Miguel, y tú muy bien lo dices. ¿Cómo se puede arreglar esto si los números no son claros? O sea, la esencia de todo el problema, no solo del fisco, sino de la seguridad social, es la transparencia, es el rigor de las cuentas. Miguel, si tú entras en este momento, o quienes nos ven y nos escuchan, entran a la página web del Seguro Social, ¿qué hay allí? No encuentras nada, no encuentras absolutamente nada. Este no es un tema de leyes, es un tema de decisión y de orden, de gestión allá adentro. ¿Cómo no se le puede decir cada mes al país en el Seguro Social? En cuántas hojas, en un conjunto de hojas Excel, que es simple decir, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, esto gasto en los hospitales, este es mi flujo de ingresos, de gastos del déficit, estos son los saldos de los fondos. Este rato, ¿quién sabe cuáles son los saldos de los fondos de la Seguridad Social? Nadie, no hay información de nada. Y finanzas, tiene la obligación de pedirle al IES esto, porque esto está en la ley. En la ley de ordenamiento de las finanzas públicas se le da facultades al Ministerio de Finanzas para que administre e informe todo lo que es del sector público no financiero, dentro de eso la seguridad social. La autonomía de la seguridad social no quiere decir relajamiento, no quiere decir desorden. Y cuando se le pide información no se viola la autonomía, es obligación de dar información. Entonces lo único que se dice es, ya los fondos se acaban, no hay para salud, pero la sociedad debe estar informada de sus ingresos, gastos. Claro. Entonces, el momento en que tengamos esto y le digamos al país, esta es la situación del IES, esta es la situación del fisco, aquí entonces sociedad, sentémonos en una mesa y solucionemos esto. Claro. Y no vamos a esperar que estallen los problemas para que van a ser después más difíciles de solucionar. Por ello el reclamo permanente. ¿Qué hacen los delegados de los empleadores y los trabajadores que por tantos años están en esa función? No rinden cuentas, no dan las cifras al día. Es decir, aquí hay un problema acumulado muy grave, Jaime, si es que aquí no se toman decisiones para buscar una solución. Decía Jaime Carrera, entre las medidas quizás el aumento de aportes o lo de la edad, la ley de noviembre del 2001, hace 21 años, vamos a cumplir 21 años, dispone el artículo 186 que debiera analizarse cada 5 años el tema de la edad de jubilación. Han pasado 21 años y no hacen nada. ¿Qué han hecho en la aplicación de la ley? No estamos reivindicando otras cosas. Y si las cuentas no están claras, va a ser muy difícil, Jaime, que podamos salir.
Sí, va a ser muy difícil y seguimos en la misma historia, en la misma dinámica de irresponsabilidad, en la misma dinámica de falta de solidez de las instituciones, de enfrentar esto con realismo. No solo, tengamos claro, Miguel, esto, el seguro social es parte importante del gasto y de la evolución de todo el sector público no financiero. Mira, si en todo el sector público no financiero se gastan alrededor de 30.000 millones de dólares, casi 10.000 millones se gastan en las seguridades sociales, Miguel. Casi 10.000 millones. Porque, ¿qué pasa? Cuando el presupuesto del Estado le asigna al Seguro Social 1.500 millones por pensiones, ese dinero va al Seguro Social. ¿Y quién gasta eso? El seguro, pues. El Seguro Social paga las pensiones, gasta en medicinas, gasta en todo. Entonces, el gasto de la seguridad social y de los gobiernos seccionales en el conjunto del sector público es muy importante. Entonces, pero estas cosas que son evidentes, que son simples, se tornan complejas ante deficientes gestiones, ante incapacidades, ante irresponsabilidades. El Ecuador no puede continuar así. Tiene que fundamentalmente construir una institucionalidad económica y fiscal de responsabilidad, de transparencia. Miguel, tú puedes formar comisiones, 1.000 comisiones sobre lucha contra la corrupción, puedes formar, sacar leyes, todo eso. El tema de fondo es la gestión, la decisión política al interior de los gobiernos y de la seguridad social, de cada día cumplir con su responsabilidad y decirle al país las cosas como son. No es posible que en el seguro social no haya una sola cifra confiable, Miguel. O sea, no es posible. Y cuando el seguro social te gasta el presupuesto de este año de la seguridad social, son 10.000 millones de dólares, Miguel. 10.000 millones de 30.000 que gasta todo el sector público. Entonces, ¿hasta cuándo sancionamos a los irresponsables? Y como sociedad exigimos al Seguro Social y al país transparencia en las cuentas del Seguro Social y de todo el sector público. Sin transparencia y sin rigor de las cifras, aquí no va a haber soluciones, Miguel. Y esto tiene que empoderarse en la sociedad en su conjunto. La sociedad tiene que exigirle esto al país. Y quienes están al frente del manejo de las finanzas públicas de la seguridad social tienen que tener esa responsabilidad, porque se llega a un cargo público no para la forja de un currículum o para tener relaciones. Se llega a administrar el Seguro Social y el sector público para direccionar el país, para generar otra impronta de responsabilidad, para dejar una huella de cambio en el país hacia un estado de bienestar, hacia un estado con solidez fiscal y económica. Y allí hay mucho por hacer, Miguel, y eso hay que decirlo con absoluta claridad, sin temor, ¿no? Así es, y de esto seguiremos hablando. Lo que sí resulta deprimente y la impotencia que genera el que no se encuentren soluciones para la situación grave del Seguro Social ecuatoriano. Solo esto alarga el tiempo hasta que haga una crisis profunda, lo que ya se avisora si no se toman soluciones internas y fuera del Seguro Social. A Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal. Seguiremos hablando de esto y de los temas económicos en el país. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, Jaime. Gracias, Miguel. Un gusto. Un saludo a todos. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para hablar precisamente sobre los procesos de adopción y la reducción del tiempo en estos casos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El gobierno continúa con los esfuerzos